Abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en su capítulo 13. Carta a los Corintios, capítulo 13. Hoy día vamos a estar leyendo el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Tome asiento, amado hermano. El título del sermón del día de hoy es El amor no hace nada indebido. Hoy, como ya pueden ver, y quizás las personas que vienen con nosotros ya hace un tiempo, saben que hemos estado haciendo una exhortación o una presentación quizás más exhaustiva. Hemos salido de la clásica predicación expositiva, ¿cierto?, para ahondar en este pasaje que creemos que es uno de los más importantes al momento de la práctica de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el amor. Y hemos tratado entonces de poder ir viendo qué implica cada aspecto de esta caracterización del apóstol Pablo, de este concepto, ¿no?, del amor. Hoy entonces seguiremos viendo este texto justamente después de haber cerrado el versículo 4, donde la semana pasada, ¿cierto?, estuvimos hablando de que el amor no se envanecía, ¿cierto? Ahora nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que también el apóstol Pablo aquí como que hace un cambio un poquito en el sentido de su exhortación. Si nosotros nos fijamos en el versículo 4, él hace aclaraciones directas de el amor tiene esta característica, ¿cierto? El amor, ¿cierto?, no se envanece o no tiene estas características, no es jactancioso, el amor no carece, digamos, de envidia. Esto lo podemos ver, pero aquí nos damos cuenta de que hay una diferencia, ¿no? Aquí el apóstol Pablo se pone o toma un aspecto práctico. Él va a decir entonces, el amor no hace. Por tanto, aquí el apóstol Pablo va a dejar claro que va a hablar de una practicidad. Ya quizás en su capacidad quizás pastoral, en su capacidad de maestro del apóstol Pablo, no solamente se va a quedar con la caracterización del amor, sino que va a ahondar en lo que el amor no hace. Y no queremos olvidar, hermanos, que cuando el apóstol Pablo está hablando del amor aquí, no está hablando de una especie de corazón que nosotros podamos imaginar y que ese es el que tiene ciertas características, no. Se refiere a lo que nosotros como creyentes, cada uno al momento de amar, debe hacer o no debe hacer. Vuelvo a repetirlo. Aquí el apóstol Pablo está enseñando que cuando uno ama, no hace nada indebido. Esto es lo que el apóstol Pablo entonces está enseñando. Ahora bien, esto es muy importante, amados hermanos. ¿Por qué? Y quiero dejar esto como una advertencia o una ventanita o una premisa que nosotros nunca debemos olvidar. Y es que nosotros podemos esforzarnos mucho en amar. Siempre. Incluso somos llamados a esforzarnos al amar. Somos llamados a amar. Pero nosotros, cada uno de nosotros, carga en lo más profundo de nuestro ser un corazón perverso, engañador, un corazón orgulloso, y por tanto nosotros vamos a fallar. Sin distinción, hermanos. Cada uno de nosotros va a fallar al amar. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Nosotros nunca vamos a amar de una manera perfecta. Nosotros vamos a errar. Ciertamente hay uno que pudo amar de manera perfecta, y todos sabemos que ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es una realidad. Pero nosotros, cada uno de nosotros, vamos a luchar en la vida cristiana, día a día, hermanos, durante toda la vida, mientras vivamos en este cuerpo, con el engaño de nuestro corazón. Y vamos a nosotros, por tanto,
a fallar en amarnos mutuamente. Por tanto, hermanos amados, la pregunta es esta. Si sabemos que nos vamos a fallar, ¿cierto? Cada uno de nosotros va a fallar en amar. ¿Vamos a hacer algo indebido unos contra otros en algún momento? La respuesta es sí, inamoviblemente sí. Y ojo con esto, vuelvo a repetirlo, esto es sin distinción. No hay distinciones en este sentido. Incluso muchas veces nosotros con muy buenas intenciones vamos a fallar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder también, y yo quiero tratar de hacer entender o tratar de también explicar en lo práctico, que nosotros podemos fallar o podemos hacer lo indebido con una intención deliberada de hacer el mal. Eso es ya, digamos, podríamos decir, es hacer algo indebido, eso es no amar, pero eso también contiene una malicia, ¿cierto?, que debería no estar. Pero también con muy buenas intenciones nosotros vamos a hacer cosas que nos van a parecer bien, pero que también son indebidas y que también están mal. Si nosotros nos preguntáramos, ¿podría existir, cierto, una posibilidad de que yo con muy buenas intenciones cometa un tremendo error? La respuesta es sí. Y un ejemplo quizás bien claro de esto es lo que hicieron los hebreos, ¿cierto?, al salir de Egipto, al ponerse en las faldas del Sinaí y esperar a Moisés mientras él recibía la ley. Con muy buenas intenciones ellos dijeron, bueno, adoremos al Dios que nos sacó de Egipto. ¿Qué hacemos? Bueno, juntemos el oro, adoremos, tenemos una intención de darle adoración, pero lo que hicieron es afrentar derechamente a Dios. Cuando ellos hicieron su famoso, ¿cierto?, becerro de oro, ¿qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés, Moisés, desciende porque tu pueblo ya se ha corrompido. O sea, lo que había ahí era una muy buena intención del corazón, pero que el resultado de ello fue tremendamente horroroso. Y eso es un ejemplo para nosotros. No se olvide que, ¿cierto?, la Escritura nos dice en Hebreos que todas las cosas que pasaron los hebreos, todas, para nosotros son de enseñanza. Son ejemplos. Debemos ver los errores de los hebreos y mirar nosotros ahí para encontrar sabiduría, amados hermanos. Ahora, volviendo quizás al texto particular y quizás yéndonos a lo que dice, la palabra hebrea utilizada aquí apunta a lo propio. Aquí en la traducción, particularmente la Reina Valera, habla de lo debido o lo indebido, ¿no? El amor no hace algo debido. Pero en el texto griego esto apunta, ¿cierto?, a algo que tiene que ver con la moralidad, por un lado, pero también tiene que ver con la decencia. Entonces, quiero hacer una aclaración también aquí. Nosotros podríamos tomar este texto quizás y decir, bueno, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Está hablando de modales, básicamente? Si nosotros hablábamos de lo propio, porque cuando nosotros hablamos de, oye, esto es algo impropio, esto es algo... Generalmente esto lo asociamos con los modales, ¿no?, con nuestra cultura. El modal, lo que se ve bien. ¿Estará haciendo el apóstol Pablo una explicación de que el amor tiene buenos modales? Yo no lo veo así, no creo que sea este el camino. Esto no quiere decir que nosotros cultivemos, ¿cierto?, los buenos modales. Esto es algo que como iglesia tenemos que hacer. Si alguien sale, ¿cierto?, mujeres primero y niños, esto es algo así, o sea, no se habla con la boca llena. Cosas que para nuestra cultura, nuestra idiosincrasia son lo que nosotros como sociedad hemos moldeado como modales. Ahora, esto tenemos que verlo desde otra perspectiva, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo no está hablando, no creo que esté hablando de modales, está hablando del amor. Y el apóstol Pablo se caracteriza por apuntar realmente al corazón. Esto entonces apunta en otro sentido. Y es justamente a lo que en el sentido normal de lo que se entiende debido o indebido es, o se debe entender en lo que producirá bien y lo que no producirá bien. Cuando yo hago algo indebido, va a traer un fruto malo. Si yo hago algo debido, va a traer un buen fruto. Si yo hago algo indebido, va a traer dolor. Si yo hago algo que sí es debido, va a traer bendición. Esto es una realidad. Ahora, volviendo al contexto también, el apóstol Pablo está hablando a los corintios. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la particularidad de la iglesia de los corintios? ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando a los corintios?
¿Cuál era la condición de la iglesia de los Corintios? Había división, esto lo sabemos por la Escritura. Había un uso desproporcionado de los dones. Cada uno, ¿cierto? También se acercaba al ágape, a la cena del Señor, o al ágape de manera desordenada. No miraban los unos por los otros. Había una competición de quién, entre comillas, era más espiritual, quién sabía más. Había una falta de consideración por los demás. Había una especie de carrera por quién era más visto. Este era el problema que existía en los Corintios. Había división, por tanto había dolor. Esta es la situación que estaba en los Corintios. Y el apóstol Pablo, que volvemos a recordar aquí en el capítulo 13, está justo en medio del capítulo 12 y 14, que justamente está hablando de los dones. Él dice, hay un camino que es más importante que seguir un camino de dones. Seguir el camino del amor es más importante que seguir el camino del conocimiento, el amor. El camino del amor es más importante que seguir el camino de ser vistos, no el amor. El camino del amor es el más importante que todo creyente debe seguir. Y en ese sentido, el amor se manifiesta para con alguien. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Yo creo que en eso hay acuerdo total. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia de Cristo? Todos los creyentes en todo el mundo, de todas las naciones, de todos los tiempos, que han depositado su fe en el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Todos ellos forman parte de la iglesia de Cristo. ¿Cierto? Ahora, nosotros vivimos en un contexto en particular, donde estamos quizás relacionados y la iglesia se ha manifestado en diferentes denominaciones y en diferentes cosas, ¿cierto? En diferentes posturas, etc. Pero siguen siendo iglesia de Cristo. Ahora el punto es este. Nosotros podemos llevar a cabo este tipo de amor que el apóstol Pablo está llamando con un hermano que está en China. La respuesta es no. Yo puedo sentir un amor por ellos. Yo puedo de alguna manera tener un cariño. Y ciertamente por cualquiera que profesa la fe existe algo en el corazón que te dice, sí, yo tengo algo especial. Pero aquí, hermanos, esta labor de amarnos los unos a los otros se lleva a cabo en una iglesia local. La iglesia de Cristo, hermanos, se divide en iglesias locales. O está compuesta por iglesias locales. Y esa es la iglesia local, aquí, nosotros. Este cuerpo, cada uno de nosotros, los que está en este lugar, que tiene la obligación y la oportunidad de poder amarnos los unos a los otros. Es aquí donde somos moldeados, hermanos. Es aquí donde usted va a ser traicionado. Es aquí donde usted va a ser, dejado de lado. Y usted va a tener que amar. Aquí usted va a ser herido. Un hermano de Tailandia usted no lo va a herir. ¿Sabe quién lo va a herir? El que está sentado al lado suyo. Nosotros somos llamados a poner en ejercicio, por tanto, el amor. Es aquí, hermanos, en la iglesia local, donde cada uno nos vemos a la cara, donde realmente tenemos que poner en ejercicio el amor. Aquí se ven los gallitos, dice por ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Es fácil ser cristiano, hermanos. Es fácil ser cristiano cuando tú no tienes que lidiar con una iglesia local. Es muy simple. Yo profeso la fe en Cristo, ¿cierto? No peleo con nadie, no estoy en desacuerdo con nadie, ¿cierto? Nadie me va a decir nada de lo que tengo que hacer, nadie me va a poner reglas, nadie me va a poner barreras. Total, yo soy libre y no tengo problemas con nadie. Pero eso no es un cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es justamente moldearnos los unos a los otros y morir a nosotros mismos por beneficio de aquel que está al lado mío. Las iglesias locales están compuestas por hermanos que juntos, todos juntos, acuerdan caminar juntos. Eso es una iglesia local. La iglesia local se compone por creyentes que se ponen de acuerdo para caminar juntos, creyendo lo mismo, avanzando lo mismo, dando una lucha brazo a brazo, ahí, codo a codo, hombro a hombro, para llevar a cabo la obra, ¿cierto?, de ir a predicar tanto el Evangelio, de crecer juntos en amor, de moldearnos, de crecer como iglesia, etc. Esta es la labor de una iglesia, o esto caracteriza una iglesia local, hermanos que están unidos tanto en la fe, en el espíritu, en un sentir. Eso es una iglesia local. Y por tanto, como cada uno de nosotros, amados hermanos, es diferente, y esto es una realidad,
Cada uno de nosotros va a tener pensamientos y va a tener ideas diferentes, cada uno de nosotros va a tener ganas diferentes. Pero eso no puede desordenar el orden y la unidad de la iglesia. Nosotros, si pensamos, si creemos, si sentimos diferentes, por amor a los demás, yo tengo que pensar en qué es debido y qué es indebido para la iglesia. Y en ese sentido, si yo me tengo que callar, me callo. Si yo tengo que dejar una libertad, la dejo. Si yo tengo que sufrir, sufro. Eso es amor, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está llamando aquí a los corintios. A amarse los unos a los otros. ¿Qué es lo que había dicho anteriormente el apóstol Pablo del amor? Versículo anterior. El amor es sufrido. Uno sufre por amor. Sin lugar a dudas. Nosotros vamos a sufrir. Nos vamos a causar dolor. No piensa, hermanos. Quizás aquí hay hermanos que van a comenzar a caminar hace poco recién con nosotros en la fe. No piense que usted no va a ser herido aquí. Usted va a ser herido acá. Pero creo que eso va a ser necesario. Porque esto es parte del camino de la fe. No crea que exista un camino cristiano donde usted básicamente nadie le va a decir nada y le van a poner un camino de algodones para que usted camine. Eso, hermanos, no se ve en ningún lado en la Escritura. El apóstol Pablo se esfuerza en esto porque justamente él quiere que los corintios tengan un mismo sentir. Él dice, de hecho, particularmente, 1 Corintios, ¿cierto? En su capítulo 1, versículo 10, hermanos, sean todos de un mismo sentir. Caminen, que estén todos en un mismo corazón. La Escritura dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La respuesta es no. Por tanto, no importa, en general, no importa tanto lo que yo pueda pensar, creer, sino que importa lo que yo pueda dar. Y nosotros somos llamados a darnos los unos a los otros. Eso es amor. Morir los unos a los otros, o sea, morirnos a nosotros mismos por beneficio de los demás. El amor es benigno, leímos la semana pasada. ¿Qué hace eso? Que el amor busca el bien de los demás. Esto es una realidad. Cuando yo quiero caminar en la fe, no importa tanto mi bien. No importa mi bien. Yo soy llamado a morir a lo que yo pienso y creo que es bien. Yo soy llamado a pensar en el bien de los demás. Eso es una característica también del amor. No es jactancioso, no se quiere levantar por sobre los demás, no es envidioso, no quiere ser igual a los demás. El amor, aquí dice entonces, no hace nada indebido. Hermanos amados, pensando en esto, nosotros podemos quizás ir a ser muy prácticos en esto, porque quizás lo debido, lo indebido va a depender quizás del contexto de las personas. ¿Puede ser? Puede ser entendido así, pero no es así. Una persona podría decir, es que yo hago tal o cual cosa, depende de mi contexto, y eso me libra de alguna manera de mi responsabilidad. Es que yo crecí, yo nací, en mi formación, yo de alguna manera ahora entiendo las cosas así, y como yo las entiendo así, los demás que no me importa lo que piensen. Hermanos amados, la respuesta es no. Nosotros podemos entender qué es lo debido, qué es lo indebido a la luz de lo que producen mis hermanos. Vuelvo a repetir. Yo debo entender lo que es debido, lo que es indebido a la luz de lo que produce en mis hermanos, no de lo que yo crea. Eso a mí me va a dar un parámetro de qué es bueno y qué es malo, qué es debido y qué no es debido. Hermanos, vuelvo y repito, que una iglesia, hermanos, crezca, camine juntos de la mano, es un verdadero milagro. Es una misión imposible. Que nosotros pensemos que vamos a poder entender esto y aplicarlo al 100% es una falsedad, es un error. Tenga claro, y lo vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a fallar. Y es ahí entonces que el Señor, fíjense, en su tremenda sabiduría, sabiendo que la iglesia iba a fallar en esto, dejó un orden para que nosotros volvamos
a unirnos. Mateo 18 nos dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, si no te hiciera caso, si no se arrepintiera, si persiste en su pecado, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Para qué? Para que de alguna manera se reafirme esto. Si no los oyere a ellos tampoco, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Ojo con esto. Este es el proceso que se conoce como el proceso de disciplina, la regla de Cristo, etc. ¿Cuál es el afán de esto? El poder traer a un hermano en arrepentimiento a la comunión. Cuando hay división, cuando hay pecado, cuando hay diferencia en una iglesia, cuando hay caminos diferentes, entendimientos diferentes, no hay unión. Y la iglesia debe caminar en unión. ¿Vamos a equivocarnos? Sí. ¿El Señor lo sabe? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Arreglar esto. Y eso va a obligarnos, en este sentido, a amar. Ahora, un creyente, un verdadero creyente en Cristo, va a ceder, va a caminar, va a perdonar, va a negarse. ¿Por qué? Por amor a la iglesia, por amor a Cristo. Este proceso no tiene el afán de destruir a un hermano, tiene el afán de restaurar a un hermano. Y fíjense que lo dice el apóstol Pablo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo empodera de alguna manera a la iglesia para decirles: lo que se está acordando ahí, yo lo estoy respaldando. Donde está mi espíritu, el Espíritu Santo, ¿cierto? Yo estoy respaldando esto. Por tanto, amados hermanos, entendiendo que en una iglesia van a haber divisiones, el llamado es a la reconciliación. Cada uno de nosotros, como hemos dicho, que está condicionado por corazones pecaminosos, va de alguna manera a encontrarse con este tema. Cada uno de nosotros, hermanos amados, va a ser reprendido por un hermano. Cada uno de ustedes va a llegar al punto donde va a ser exhortado por un hermano. Pero ojo con esto. El afán de una exhortación, de una conversación, no es acrecentar el problema, es solucionarlo. El afán de poder conversar es solucionar los problemas, solucionar las diferencias, morir a uno mismo, amar, sufrir, etcétera, todo lo que hemos conversado. Ahora bien, quizás hay alguien que dice: es que sabes que yo no entiendo, yo no puedo comprender, podría ser más específico. ¿En qué vendría siendo algo que es indebido para con los demás? Nosotros podríamos pensar en cosas que son literales en la Escritura, que son malas, indebidas, que están malas, o sea, que son inamoviblemente malas. Una de las peores cosas quizás que nosotros nos hacemos es la traición. Esa palabra es dura, pero sí, caemos en traicionarnos. Hay una traición. Proverbios 25, de 9 al 10 dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otros. Eso lo dice Proverbios. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Una traición es algo indebido. Proverbios 11:3: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La murmuración también es una cosa indebida. La murmuración no debe existir en la iglesia. La pregunta: ¿va usted a murmurar alguna vez? Se lo afirmo que sí. Vamos a murmurar. Es una realidad. ¿Tenemos que cuidarnos de murmurar? Obviamente. Santiago 4:11 dice: hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. El juicio también es algo malo. Juzgar a los demás hermanos, tacharlos de lo que sea, también es
algo que es indebido. Quizás podríamos pensar en Gálatas 5, que habla de muchas cosas. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí, ojo, manifestaciones de la carne. ¿Qué es una manifestación de la carne? Es básicamente echar a correr lo que el corazón dice, lo que el corazón dicta. Lo que el corazón dicta se transforma en una obra de la carne. El adulterio es algo malo. No, yo creo que nadie tendría que pensar o de alguna manera evaluar si es que efectivamente adulterar o no adulterar está bien o mal. O sea, yo creo que hay un entendimiento general que el adulterio es indebido. Por tanto, adulterar es algo que no se debe hacer. Alguien que ama no adultera, ¿cierto? La fornicación es lo mismo. La inmundicia apunta a lo mismo. La lascivia también. La idolatría también. Hechicerías. Pero fíjense lo que dice aquí, enemistades. Causar, propagar enemistad es algo que no se debe hacer. Tampoco pleitos. El celo, los celos, tampoco son buenos. Ni las iras. ¿Yo guardar ira para con mis hermanos? No. Contiendas, tampoco. Eso es indebido. Disensiones, tampoco. Diferencias. El apóstol Pablo dice que es necesario que hayan disensiones entre nosotros. Es necesario. Van a haber. Pero dice que de esa disensión, que no es necesaria porque de alguna manera sea, podríamos decir, algo lindo, sino que es porque necesario, porque nos va a ayudar. Dice que después de la disensión se va a mostrar quién es hijo de Dios, quién no. O sea, va a traer su fruto. La disensión, la diferencia, el pleito trae dolor, trae sufrimiento, pero aquí se va a probar si es que esto trae reparación o no, o sea, si trae paz. En creyentes esto debe volverse a la paz. En el mundo tú la haces y me la tienes que pagar, ¿cierto? Y de alguna manera, ojo por ojo, diente por diente. Pero en la fe no. En la iglesia nuestras disensiones, nuestras diferencias se tienen que subsanar. Envidias. Ya dice la Escritura que el amor no tiene envidia. Ya sabemos, por tanto, hermanos, que hay cosas malas que son generales. Guardar rencor. ¿Guardar rencor es debido? No. No perdonar. ¿No perdonar es debido? No, es indebido, por tanto. Amar implica perdonar. Pero perdonar de verdad. Muchos dicen, no, yo te perdono, pero no te hablo más. ¿Eso no es perdonar? ¿Acaso el Señor nos perdona de esa manera? ¿Cómo nos perdonó Cristo? La semana pasada nosotros hablamos, ¿cierto?, de esto. ¿Cuántos han sido los pecados que Cristo, que Dios nos ha perdonado en Cristo? ¿Cuántas cosas malas hemos hecho nosotros para con Dios y que solamente para con Dios? Y Dios nos ha perdonado. Ah, no, pero si mi hermano me hace esta no te la voy a dejar pasar, hermanos. Nosotros somos llamados a perdonar como Cristo también nos perdonó a nosotros. Un mandamiento os dejo, dice el Señor, que os améis como yo los he amado a ustedes. Este es un parámetro para nosotros. Por tanto, hermanos, hay cosas que nosotros podemos entender de manera literal, que son debidas o indebidas. Pero hay otra forma que ya vamos a pensar que no se relaciona con la intencionalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en una ira, en una contienda, en una lucha, en machacar, ya se ve una intención en esto, ¿cierto? Pero hay acciones que nosotros hacemos sin la intención quizás, porque nosotros no juzgamos los corazones, estas cosas se juzgan solas, en las cuales nosotros también podemos hacer cosas indebidas. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, esta misma carta que estamos viendo, 3 capítulos anteriores, dice lo siguiente en el capítulo 10. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes deciden ir, coman de todo lo que les den, sin preguntar si se debe comer o no. Pero si alguien les dice, es carne sacrificada a los ídolos, no coma nada. Por el bien de quien se lo dijo y por lo que pueda pensar. Ojo con esto.
Nosotros vivimos en el mundo de la libertad cristiana. Este estandarte se levanta, pero de una manera totalmente desordenada. La libertad cristiana a mí me da derecho a hacer lo que yo quiera. Total, yo soy libre. Se levanta, ¿cierto?, el estandarte de la gracia de Dios. Total, Dios pagó todo en la cruz, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada. Eso, hermanos, es, primero, anomia, y segundo, es un fruto de la carne, o sea, una obra de la carne. El apóstol Pablo deja muy claro aquí que nuestra libertad no puede, hermanos, no puede pasar a llevar a mis hermanos. Eso es pecaminoso en sí mismo. Mi libertad no puede pasar a llevar a los demás. No, es que el hermano es inmaduro, entonces él tendrá que saber qué hace. Es culpa de él. No, hermanos. No. Romanos 14, escuche con atención. Romanos 14, el mismo apóstol Pablo escribiendo, no a los corintios, sino que a los romanos, les dice, desde el versículo 1, Romanos 14, versículo 1, recibid al débil en la fe. Pero primero, no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que no come, al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? ¿De quién es el criado? De Cristo. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Para no leer todo el capítulo, el versículo 13 dice así. Así que, esto es la conclusión, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, ¿cierto? Mas, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo aquí? Que nosotros, en nuestro entendimiento, vamos entendiendo muchas cosas. Y por tanto entendemos que tenemos otras libertades. Pero si yo hago ejercicio de esa libertad y otro hermano que es débil es contristado, ¿de quién es la culpa, dice el apóstol Pablo? ¿Del débil que se contrista o del que está haciendo ejercicio lícito de la fe? ¿A quién está acusando el apóstol Pablo de no andar en amor? Al que está haciendo ejercicio libre de la fe, o sea, de la libertad. A ese está acusando. Dice el apóstol y concluye, no hagas que por la comida tuya se pierda alguien porque en Cristo murió, no sea pues vituperado vuestro bien. En otras palabras, nosotros muchas veces, levantando la libertad la bandera de la libertad, pasamos a llevar a los demás, y eso es pecado. Eso es no andar en amor. Eso es no considerar al amor a los hermanos. El apóstol amonesta aquí a los romanos y a los corintios por despreciar al hermano. El desprecio, hermanos, no solamente implica apartarse, el desprecio significa no considerar a los demás, no pensar en lo que pueda producir en los demás. Eso es indebido también, eso no corresponde. No importa lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda creer, lo que a mí me pueda parecer. Si yo de alguna manera pasé a llevar a mi hermano, yo estoy pecando. Así lo dice el apóstol Pablo. Y por tanto es hacer, hermanos, hacer algo indebido. Por tanto, podemos hacer cosas indebidas, ¿cierto? Desde una manera totalmente consciente, pero también podemos caer en hacer cosas indebidas de una manera inconsciente o ignorante, con una buena intención o con una mala intención. Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros, todos nosotros nos preguntemos, ¿hemos hecho algo indebido los unos con los otros? Yo ni siquiera tengo que esperar una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta es sí. Cada uno de nosotros hemos hecho algo indebido para con los demás. Y me incluyo, todos. Todos hemos hecho algo indebido para con los demás. Por tanto, la pregunta también podría ser al revés. ¿Ha recibido algo indebido de un hermano usted aquí en la iglesia? ¿Estoy seguro también de esta palabra, de esto? Sí. Usted ha recibido también algo indebido de la iglesia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el camino?
O nos dividimos y nos vamos todos para la casa siguiendo el mismo camino, cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas indebidas los unos con los otros. O nos perdonamos. O morimos a nosotros. O acordamos. O llegamos, ¿cierto?, a sufrir por esto. Y callamos. Y los dejamos en manos del Señor. O de alguna manera descansamos y dejamos nuestro dolor en los pies de Cristo. Sí, hermanos, el camino es ese. El camino es justamente poder nosotros amar a nuestros hermanos. Y si eso nos va a costar sufrimiento, bueno, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque este es el mandato a la iglesia, hermanos. Amarnos los unos a los otros. ¿Cuesta? Sin lugar a dudas va a costar. Esto se lo firmo. Porque amarnos los unos a los otros implica morir a nuestro propio orgullo. Esto es una realidad. Esto implica morir a mí mismo. Morir a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a lo que yo deseo, a lo que a mí me gusta. Esto me va a doler, me va a costar cosas. Pero hermanos, nosotros tenemos ejemplo para esto. Nosotros tenemos ejemplo para amar, para perdonar, para seguir, para abstenernos de no hacer lo indebido, y es Cristo. Nosotros tenemos que crecer en la imagen de Cristo, cada uno de nosotros. Continuamente tenemos que esforzarnos en caminar y parecernos y alcanzar de alguna manera la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si eso es o implica morir en la cruz, bueno, el ejemplo está. Nosotros no somos llamados a perdonar eso. Con suerte somos llamados a morir a nuestro orgullo, a dejar algo de lado que me gusta, o de alguna manera, o a callarme. Tanto nos cuesta, hermano, callarnos. Es impresionante. Pero hermanos, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento, es una vida de un camino de continua falla, error y corrección. Esta es la vida del cristiano. Usted no piense que porque hoy día se arrepiente, mañana no se tiene que arrepentir. Eso no es así. De hecho, como dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga, ¿cierto? Nos sentimos bien, estamos firmes en la fe, nada me va a mover. Una pequeña cosa me hace caerme de un edificio y duele. Hermanos, tenga claro, hermanos, que usted y yo somos miserables, pecadores todavía en nuestra carne. Rescatados, salvados, justificados, adoptados, todo lo que queramos, sí. Pero mientras luchemos en la carne, hermano, vamos a luchar contra un corazón engañador. Y vamos a equivocarnos. Y vamos a pasarnos a llevar. Y vamos a equivocarnos, sin lugar a dudas. Pero el llamado del Señor es: amaos los unos a los otros. Ame a su prójimo como yo lo he amado a usted. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Dios, Señor, damos gracias a usted por este tiempo que podemos ser expuestos, Señor, a su palabra. Rogamos, Señor, que cada día usted vaya trabajando en nuestro entendimiento, que cada día usted pueda ir conformándonos, Señor, a la imagen de su Hijo amado. Ayúdenos a morir a nosotros mismos, Señor, por amor a la iglesia, a la unidad, a nuestros hermanos. Gracias le damos por su palabra en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero entonces invitarles a cantar